El Señor les bendiga en esta tarde. Estamos viendo un estudio que desarrolla el tema del cristiano ante el gobierno civil. No debemos pensar, dice, que esto es lo único que el apóstol dice acerca de los asuntos políticos. Nos habla acerca del comportamiento e intercambio del cristiano, que ahora es ciudadano de dos gobiernos, uno humano y el otro divino. Pablo nunca había visitado la capital del imperio y ahora quería hacer esta carta para presentarse a las iglesias de Roma. Alguien me dijo una vez, en asuntos de política y de religión, nunca te metas, pero ahora vamos a aprender cómo debemos los cristianos responder a la política, y para eso vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Romanos y vamos a ir de los versos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Dice aquí, Pablo en ningún momento resistió el gobierno romano, negando que César tuviera el derecho de tenerlo en prisión. Pero en el capítulo 13, Pablo elabora las responsabilidades del cristiano con la sociedad. No es que los cristianos tenían los mismos privilegios que los judíos, a quien el gobierno romano había reconocido como una religión lícita. Pero en menos de 10 años serían falsamente acusados de incendiar Roma. Aunque la historia nos dice que probablemente el autor del incendio fue Nerón, llevado por el despecho que su amante lo había dejado, pero nosotros no nos queremos meter en esos chismes. Pero lamentablemente Nerón agarraba al primer cristiano que se le cruzaba para alumbrar la ciudad y le prendía fuego al cristiano mientras él, según poeta, tocaba en su lira sus versos. Pero el Señor ya lo tiene en su lugar definitivo para este momento. Pablo entonces nos está preguntando, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia cristiana hacia un gobierno que cada día se muestra más hostil hacia ella? Pablo amonesta a la iglesia diciéndoles, sométase toda persona a la autoridad civil, porque son, dice, superiores a ustedes y no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto no quiere decir que el gobierno de Roma era bueno o parecido al reino de Dios, pero aún así Pablo sabía que aunque el gobierno solía ser cruel con los cristianos, una institución hacía posible el orden público. Igual en nuestros días, hermanos, aunque a veces tenemos protestas, pero tenemos que ver desde ambos puntos de vista quién tiene la razón y no hacernos a ningún lado, sino ser imparciales. Dice aquí que el cristiano debía someterse a las autoridades superiores. Esto también no quiere decir que debemos someternos al pensamiento de un partido político si no estamos de acuerdo con él. Pero también nosotros sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el derecho y la responsabilidad de votar por un presidente o por un gobernador,
y es una responsabilidad ciudadana también. Así que vamos a ver que Pablo nos está diciendo que el creyente debe alzar su voz contra la injusticia, y especialmente cuando el gobierno busca eliminar la libertad religiosa, hermanos. Pero es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dijo Pedro allá en Hechos. De modo, dice Pablo, que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. También dice que esto acarrea condenación para el cristiano. Tenemos que ver, hermanos, que el testimonio de un cristiano está puesto de por medio, y que debemos, si tenemos que protestar, que lo hagamos con mesura, dando siempre honra y gloria a nuestro Dios. Dice aquí que el llamado de Pablo era una alerta para que no atacaran a las instituciones con el fin de provocar la destrucción del orden civil. Miren ustedes, aquí vemos a Pablo, hermanos, explicando que el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer autoridad con compasión y con justicia. Como que ya mejor cambiemos de tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo Pablo lo veía y de someternos, como dice Pablo, a la autoridad. Así que vamos a ver aquí, el ideal es un gobierno, dice Pablo, justo y con rectitud. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, dice Pablo. Por supuesto que aunque no hemos visto un gobierno como este todavía, Pablo aconseja a los cristianos que respeten las leyes del Estado, las cuales aseguran, dice aquí, la función ordenada del comercio y la vida pública. Hablando del gobierno, aquí dice Pablo, el gobierno es servidor de Dios para tu bien. Dice, ¿quieres no temer al gobierno, a las autoridades? Haz el bien. Pero el bien de los humanos, por otra parte, que viola la ley, al que viola la ley, merece castigo. Así que por eso dice, teme a la ley, porque no en vano lleva la espada. Así que nosotros tenemos que saber, primero, que debemos comportarnos, es una responsabilidad ciudadana, debemos comportarnos bien. Pero la segunda parte es que somos cristianos ante todas las cosas, y eso nos debe llevar a nosotros a comportarnos a la altura del reino de Dios. Vamos a leer ahora los versos 5 al 7 de este capítulo 13 de Romanos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo aquí nos está diciendo, no solamente hay que estar sujetos a la autoridad por razón del castigo, dice aquí, sino también por causa de la conciencia. Y aquí tenemos que recordar que cristianos y no cristianos tenemos una conciencia, lo cual el Señor dejó en nosotros para que mientras tanto que venimos al conocimiento de Cristo, nuestra conciencia nos aconseja qué es el bien y qué es el mal. Aunque todavía no está ahí el Espíritu de Dios en los no cristianos, su conciencia les está recordando y enseñando en su razonamiento qué es el bien y qué es el mal. Así que nosotros tenemos que ser responsables por nuestras acciones, y si la conciencia del cristiano dice, le afirman lo correcto, entonces es lo correcto honrar al gobierno.
debemos tomar, dice, el paso lógico y ser ciudadanos responsables, pagando nuestros impuestos, tributos y cualquier otra cosa demandada. Miren, hermanos, aquí me voy a detener un poquitito, porque dice aquí que hay políticos que están quizá contra los valores cristianos, pero aún así debemos respetarlos. No es que estamos sometiéndonos a su voluntad, ni tampoco estamos apoyando sus posiciones, pero debemos respetarlos, dice Pablo. Para Pablo, la responsabilidad de ser castigado por haber cometido alguna infracción civil era causa suficiente para vivir en conformidad con las leyes del Estado. Y nosotros recordamos aquí a Pedro cuando nos tocó a leer primera de Pedro 4:15, dice: ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor. ¿Eso qué está diciendo Pedro? Que está de acuerdo con Pablo. Así que el cristiano, dice, tiene una motivación superior que es mucho más que evitar solo ser castigado. No solamente por razón del castigo, dice Pablo, pero por causa de la conciencia. Y por esto, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso lo dijo Pablo allá en Hechos 24:15, cuando estaba dando su testimonio delante del rey. Los ciudadanos pagan a tiempo sus impuestos. Eso espero. Dice aquí, Cristo reconoció el valor de pagar sus impuestos. Cuando vinieron a cobrarle el impuesto a él, estando con Pedro, él le dice a Pedro: hey Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Que ellos deben cobrar los impuestos de los hijos o de los extranjeros? Pedro le dijo: de los extranjeros, me supongo. Entonces Cristo le dijo: sí, así es. Pero para que nosotros no demos mal testimonio, ve al mar y ahí vas a agarrar un pez que tiene un estatero. Págalo, es por mí y por ti. Así que Cristo está diciendo que los cristianos debemos ser obedientes en eso y pagar nuestros impuestos, porque aún él mismo, que no debía pagar, él mismo los pagó. Y aquí dice que hay evidencia que los mercaderes cristianos en la ciudad estaban siendo maltratados por el gobierno romano. Fíjense ustedes, dice, pero dice, estaban demandando impuestos exorbitantes, muy fuera de lo normal. En nuestros días, dice, los proyectos públicos de salud, parques, policía, bomberos, escuelas primarias, universidades públicas y muchas cosas más no pueden subsistir sin que la comunidad pague sus impuestos que están establecidos. Hermanos, cuando ustedes, o cuando yo por lo menos estaba en México, yo veía un anuncio que decía: nuestros impuestos están trabajando. Recuerdo que yo estaba muy pequeña, yo creo estaba en primaria, y cuando le dije a mi hermano: nuestros impuestos están trabajando, él dijo: sí, sobre todo los tuyos, porque yo todavía ni para cuando sabía que quería decir impuestos, ¿verdad? Yo nada más pensaba que era porque la gente estaba muy impuesta de cobrar y que por eso se llamaban los impuestos. Pero vamos a ver aquí, allá ellos sí están impuestos de cobrar más de lo que deben. Nosotros vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Dice, tenemos, dice Pablo, que pagar a todos lo que debemos. Y aquí, hermanos, les voy a decir, van a tener que ir algunos a la farmacia más cercana a su domicilio a comprar crema para callos, porque me voy a parar sobre los callos de algunos aquí. Cuando Pablo nos dice, paguen a todos lo que deben, no se refiere solamente a impuestos. Se refiere a todos lo que debéis, y eso también se refiere a tarjetas de crédito. Hermanos, si usted está en una deuda muy grande y no puede pagar,
haga arreglos de pago. Pero no espere a que la tienda se vaya a la bancarrota para librarse de esa deuda que usted tiene con esa tienda. Como dije, haga arreglos de pago y no se vaya tampoco usted a la bancarrota, aunque ese es un derecho de los ciudadanos, pero es mejor que nuestro testimonio esté limpio delante de Dios y delante de los hombres. Hace algunos años tuvimos en esta iglesia un curso de finanzas. Les estaba diciendo, la bancarrota, hermanos, perjudica su crédito. Y el Señor no quiere que usted esté mal con su crédito, porque eso da mal testimonio también delante de Dios y de la sociedad. Así que aquí vemos a Pablo que dice que no hay una separación entre la vida de fe y la vida secular en la comunidad. En todo debemos recordar que Pablo toma en cuenta a un gobierno autoritario, el cual no daba evidencias de un cambio. Pero en las democracias modernas, dice el comentarista, el cristiano tiene muchos derechos que nuestros antepasados cristianos nunca se imaginaron que podían llegar a tener, pero también tenemos retos, sobre todo en la participación civil. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos diciendo ahorita que hay políticos que sus valores no están de acuerdo a los valores eternos del reino, pero aún así no nos vamos a someter a ellos, pero debemos respetarles. Vamos a ver esta parte y se me hace muy extraordinario cómo Pedro, cuando estábamos leyendo acerca de la primera carta, cómo ahora vemos que coincide con Pablo. Pedro citaba a Pablo y ahora Pablo está citando a Pedro cuando nos dice, no padezcan como malhechores. Porque si padecen como cristianos, está bien, gloria a Dios, pero que no sean encontrados como malhechores. Y miren ustedes estos dos escritores, cómo coincidían. No es porque uno estaba leyendo las cartas de otro, ni siquiera se habían publicado para todos como tenemos ahora. Pero es que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a estos dos escritores como dirigió a cada uno de los profetas y como dirigió a cada uno de los escritores de la Biblia. Y dice aquí que Pedro se dirigía a los judíos alrededor del Mediterráneo, mientras que Pablo en esta carta se está dirigiendo a los cristianos que vivían en Roma. Y vamos a leer esta parte que está en el verso 8 de Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando nos dice no debáis a nadie nada, lo único que debemos es el amor los unos a los otros. Así que cuando Pablo piensa en las responsabilidades del creyente hacia la sociedad, valora también que nosotros cumplamos nuestras responsabilidades civiles. No solo se trata de votar o de no tirar basura en la calle o de tener a los perros vacunados, pero el apóstol nos está diciendo de responsabilidades más altas que puede expresar un cristiano de acuerdo al reino. Y aquí vemos que Pablo nos está diciendo no deban a nadie nada. Y cuando dice nada, quiere decir nada. Así que incluye aquí a toda la población, a tanto autoridades como a cualquier otro civil. La historia del Imperio Romano nos muestra que este imperio no fue como una ley punitiva, pero que los emperadores a veces se enseñoreaban de la población. Lamentablemente
hay muchos lugares en los que todavía nosotros vemos que no hay gobernantes sino dictadores. Entonces seguimos y vemos también otra vez al Señor Jesús respetando las leyes. Cuando alguien se le acercó y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? El Señor Jesús mencionó el Deuteronomio 6:4, llamado el Shema entre los judíos, o el Shema, porque quiere decir oye. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, mientras nosotros seamos consistentes con la Biblia y sigamos también las leyes humanas, mientras que no se oponen a la Biblia, nosotros estamos caminando bajo la voluntad de Dios. El mismo Señor vuelve a repetir, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí el Señor Jesús está mencionando Levítico 19:18 como el segundo mandamiento. Así que aquí Pablo nos está diciendo que nosotros debemos sujetarnos a la ley de Dios y a la ley humana, pero cuando debemos escoger, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a leer ahora el verso 9 de este capítulo 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el segundo de los mandamientos que el mismo Señor Jesús mencionó cuando le preguntaron el primer mandamiento. Él mencionó también el segundo, y así como dice a Pablo, todos estos 5 mandamientos en esta sola sentencia se resumen. Cuando Pablo está mencionando estos 5 mandamientos, está evitando el guardar el sábado, porque entre los cristianos romanos había muchos gentiles. Entonces Pablo no les está obligando a guardar la ley de Moisés, sino a guardar la ley que tiene que ver con la sociedad y el bien del prójimo. Así que aquí nosotros vamos a ver cómo Pablo está yendo sin ir contra la ley de Dios, está yendo a decirnos: respeten las leyes humanas. Para guardar la ley del Estado y también la ley de Dios, tenemos que saber que este asunto es muy importante y que a veces a los judíos, y quizá todavía, les es muy difícil guardar la ley porque son 613 mandamientos, y como dijo Pablo, el que yerra en un mandamiento ha abrogado toda la ley. Así que aquí nosotros vemos que a veces es imposible guardar toda la ley de Moisés, pero esta ley de Moisés se abroga con la ley de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como tú amas a tu prójimo, tú no quieres ningún mal para tu prójimo, y eso te hace vivir en una comunidad tranquila. El apóstol da una explicación del amor de Dios, y como decía también Juan, el que es engendrado por Dios ama al que le engendró. Y si nosotros amamos a Dios, no queremos infringir sus mandamientos, que es el amor, porque dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de esto es la ley. Y nosotros no debemos estar divididos por opiniones políticas. Debemos amarnos los unos a los otros y respetar el pensamiento político de mi hermano. Ahora que estamos cerca de las elecciones presidenciales, ay, nanita, que conste que yo no escribí estas clases, hermano. Dice aquí, debemos
orar y pedirle a Dios dirección. Y habrá familiares y personas que opinan diferente a nosotros, pero nosotros debemos respetarlos y seguir lo que Pablo nos aconseja. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. El Señor les bendiga.